Hola, buenas noches, que el Señor te bendiga. Y ahora vamos a entrar a nuestra segunda clase de panorama del Nuevo Testamento. Soy Anita, para los que no me conocen, y soy su profesora en este ramo de panorama del Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la clase que quedamos en el video anterior y vamos a entrar a una nueva dispensación. Habíamos aprendido 5 dispensaciones anteriores y ahora vamos a entrar a la número 6. Y esta dispensación se llama la gracia. Dispensación eclesiástica, la gracia. En este periodo de gracia, donde se inició en el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, comenzó una era especial, donde es la que estamos actualmente, donde se vino el periodo apostólico, tenemos anteriormente la reforma y ahora la era que estamos pasando con la iglesia. ¿Cuándo termina esta época de la gracia? Termina con el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando el rapto, que el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos vendrá, y así como un zarpazo a todos los que conocen que tienen gatitos. Yo tengo un gatito que en el momento que uno menos se lo espera está muy tranquilo y manda el zarpazo y te araña, así de inesperado, de que cuando uno menos se dé cuenta, es cuando el Señor va a venir por su iglesia a buscar a todos los que estén con un corazón comprometido con el Señor. Luego de eso, se nos va a dividir el escenario en dos. Todas las personas que estén a cuentas con el Señor van a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo. Este es un tribunal donde es de un juicio retributivo. Tranquilo, todos los que estén bien, quiero hacer una aclaración. No es que si nosotros nos portamos mal o que pasa algo, así como en las caricaturas de los 90, va a haber una palanca, se va a caer y ¡wow! Vamos a caer nosotros después a pasar a la condenación. No, sino que el Señor va a evaluar la calidad de nuestra vida y de nuestro servicio, en donde el Señor se va a encargar de premiar de acuerdo a cómo nos estuvimos comportando. Y podemos ver en 1 Corintios, donde se dice: si edificares con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, esta edificación va a ser probada por el fuego. ¿A qué se refiere con eso? Si nosotros edificamos nuestra vida con materiales de calidad, el oro, la plata y las piedras preciosas no los encuentran en cualquier lugar, porque son materiales escasos, pero de gran valor. ¿Qué es lo que sucede cuando le aplicas el fuego a estos? Pueden perder su forma, pero no pierden su valor. Pero, ¿qué es lo que sucede con la madera, el heno y la hojarasca? Los puedes encontrar en muchos lugares, y lo primero que se pierde son cuando se aplican el fuego, desaparecen por completo. O sea, hay muchos creyentes de que edifican su vida de una manera de calidad, de excelencia, su vida y su servicio al Señor. Pero hay otros de que pueden hacer muchas cosas, pero si hay un corazón apartado de la voluntad del Señor, pasan a ser lamentablemente paja molida. Entonces, esto es lo que va a estar pasando en la iglesia en el cielo. Después vienen las bodas del Cordero, donde vamos a estar disfrutando con nuestro Señor. Vamos a estar viendo a todos nuestros familiares que ya partieron, a los héroes de la fe que están allá. Y va a ser un tiempo memorable. Pero en el escenario de aquí de la tierra van a estar pasando lo que es la gran tribulación. Un periodo dividido entre 3 años y medio, se le conoce como la tribulación, y otros 3 años y medio que es la gran tribulación, donde va a quedar el caos. Nadie va a saber de por qué desaparecieron millones de personas, en donde se van a dar explicaciones como que los aliens, que los mayas, algo que pasó, y en donde va a venir un hombre, donde aparentemente va a ser un hombre de bien, que va a tratar de volver a reordenar y reubicar y reformar el gobierno mundial. Este hombre se le conoce en la palabra como el anticristo. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Él va a buscar adoración, él va a buscar de que se le reconozca como Dios. Entonces va a suceder lo que se llama la abominación desoladora, lo que va a dar el pase desde los 3 años y medio de paz hasta los 3 años y medio de sufrimiento, de que él va a poner una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén y va a exigir adoración. Ahí es cuando la gente se va a dar cuenta de que él no era tan bueno como lo pintaban. Entonces él va a exigir adoración, y que cualquier persona que no tenga la marca puesta en su frente o aquí en su mano, en su brazo,
del 666 no va a poder comprar, no va a poder subsistir. Lamentable, ¿quiénes se van a quedar aquí? Los que no conozcan a Jesús y los que no estén a cuentas con el Señor. Si no tenemos nuestro corazón a cuentas con el Señor, corremos el riesgo de tener que quedarnos en la gran tribulación. Y el sufrimiento va a ser tan grande que el único motivo de sobrevivir y todo y poder llegar a la vida eterna con el Señor es dejar que te corten la cabeza. Eso es lo que va a suceder. Entonces muchas personas van a poder salvarse y otras van a perecer. Pero entre eso el Señor no quiere que su pueblo se pierda. Entonces Él va a venir desde los cielos en la segunda venida y va a venir con gloria y majestad y viene con el regreso de los santos, que son todos los que tengan el corazón, hayan tenido su corazón preparado y a cuentas con el Señor. Vamos a regresar en la segunda venida de Cristo, donde va a estar la pelea y la batalla de Armagedón, donde el anticristo con muchos los gobiernos de este mundo van a tratar de atacar Jerusalén y Dios va a traer la liberación a través de Jesucristo para Jerusalén. Pero ¿quiénes son los que se van a salvar? Los que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego de esto es derrotado el anticristo y el falso profeta y son echados al lago de fuego y azufre. Pero el Satanás, el diablo, es atado por 1000 años. Después va a venir un periodo que se le denomina el milenio, donde va a venir el gobierno teocrático de Cristo sobre el mundo, donde ahí vamos a estar nosotros para ayudar al Señor y vamos a estar con los mascotas, los que quieran tener un leoncito, los que quieran tener un osito, y así vamos a vivir todos en paz. Luego de eso, el enemigo va a ser soltado por segunda vez para salir a engañar nuevamente a las naciones para la batalla final de la batalla de Gog y Magog. El Señor no le va a dar ni la oportunidad al enemigo que se levante y va a venir el juicio al trono blanco, donde si sus nombres no están en el libro de la vida, van a ser expulsados al lago de fuego y azufre. Pero después de que este juicio termine, todos los que se hayan salvado van a poder experimentar el cielo nuevo y la tierra nueva, de que es vivir una eternidad bajo el gobierno de Cristo. Ese es un panorama donde a mí me gustaría, donde yo quiero estar. Lamento por spoilerles el final del libro, pero aquí vale la pena. Si estamos con el corazón apercibido, estamos en el bando ganador. La próxima diapositiva podemos ver símbolos del cristianismo. ¿Quién conoce este símbolo? Este se llama el ictus, de que es una simbología de la palabra pez en griego, que son las iniciales de la frase. Es una frase en griego. Dice Iesous Christos Theo Huiosoter. Significa Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Diciéndolo de corrido, Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Este era el símbolo que tenía que ocupar la iglesia primitiva para poder reunirse sin tener que levantar sospechas con el gobierno de turno que estaba por el área de la persecución. Y luego el otro símbolo que aparece por aquí se llama el crismón, que fue concebido como una invocación protectora del nombre de Jesucristo. Se elabora a partir de las letras griegas X y P. Son las primeras del nombre de Cristo en griego. Luego podemos ver un diagrama donde aparecen los pasajes cristológicos. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, vemos cómo es la relación divina de Jesucristo con el Padre. Lo vemos como la palabra, capítulo 1, versículos del 1 al 14. También vemos de que es la gloria visible, versículo 14. También como el unigénito, capítulo 1, versículo 14, y también como el único, capítulo 1, versículo 8. Y también es conocido como el Hijo, capítulo 1, versículo 18. También, ¿cómo lo podemos ver en su área de creador? Vemos de que Jesucristo es el creador de todo, absolutamente todo. También el autor de salvación. ¿Cómo es el autor de salvación? Porque nos hizo hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Su naturaleza divina, versículo 1 y versículo 18, es Dios.
y su naturaleza humana se hizo carne y habló entre nosotros. Versículo 14. Ahora analizando otro pasaje de la Biblia que es Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11. ¿Cuál es su relación divina con el Padre? La forma de Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Relación divina con el Padre que era igual a Dios. También en el versículo 6. Y también relación divina con el Padre que fue siervo. Filipenses capítulo 2 versículo 7. El autor de salvación, ¿cómo vemos que Jesucristo es el autor de salvación? Porque murió en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8. La cruz cabe señalar de que era el castigo para los peores criminales que existían y Jesucristo se atrevió a hacer uso de eso por amor a nosotros. Su naturaleza divina nuevamente es Dios, ubicado en Filipenses capítulo 2 versículo 6. Y su naturaleza humana se hizo semejante a los hombres. Versículos 7 y 8 del capítulo 2. Ahora, la otra parte del diagrama vemos Colosenses capítulo 1 versículos 13 al 23. Relación divina con el Padre. En los versículos 15 y 19 vemos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Los discípulos en un momento le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero nosotros sabemos de que Dios es espíritu. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo. Si hemos ya visto a Jesucristo, hemos experimentado su presencia, entonces hemos experimentado y conocido la presencia de Dios. Amén. Relación divina con el Padre. Vemos de que era el primogénito y era el Hijo amado. Primogénito está en los versículos 15 y 18 y el Hijo amado en el versículo 13. Jesús es creador de todo. Versículos 16 al 18. Autor de salvación, Él hizo la paz. Versículos 19 al 20. Su naturaleza divina es una deidad, es un Dios. Capítulo 1, versículo 19. Y su naturaleza humana, que Él tuvo un cuerpo físico. Y en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 13, vemos que Jesucristo es una máxima revelación de Dios. En los primeros dos versículos, porque hubo un tiempo en el que se daba a conocer, los profetas hablaban acerca de Jesucristo, y hoy tenemos el privilegio de que Jesucristo mismo se presenta para nosotros. También vemos de que es el resplandor de su gloria, el versículo 3. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la gloria emanada por Jesucristo. También, ¿cuál es la relación que tiene Jesús con el Padre? Es que es un hijo, es su hijo. El creador, acá es el creador de todo el universo. ¿Cómo es el autor de salvación? Porque purificó nuestros pecados. Y su naturaleza divina es Dios. Podemos ver también la superioridad de Jesucristo en la epístola de los Hebreos. ¿Cómo podría resumirse el libro de Hebreos? Es que Jesús es superior a todo. En el capítulo 1 del versículo 1 al 3 vemos de que es una superior revelación. Número 2. Jesús es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 4 al capítulo 2, versículo 18. 3. Jesús es superior a Moisés. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Jesús es superior al sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 al capítulo 7, versículo 18. 5. Es superior fiador de un pacto. Capítulo 7, versículo 22, capítulo 7, versículo 22, al capítulo 8, versículo 13. 6. Jesús es un superior santuario. Capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y es un superior sacrificio. Capítulo 9, versículo 11 al capítulo 10, versículo 39. Ahora vamos a ver un pequeño diagrama donde aparece Jesús y sus 12 apóstoles. Marcos 3, 13 al 15 dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y a que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bueno, de acuerdo con una visión escritural de la palabra, se pedían 5 características para poder determinar quién era un apóstol de Jesucristo. Apóstol viene del griego que significa enviado. La primera característica era haber conocido a Jesús. Característica número 2,
haber sido escogidos y enviados por Jesús. Número 3, haber sido testigos de Jesucristo. Número 4, dispuestos a dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y número 5, seguir a Jesús. Un poquito para hacer un pequeño análisis. Pablo se le conoce como apóstol, pero para muchos decían, no, él no puede ser un apóstol porque de acuerdo a la característica que estudiamos anteriormente, dice que debía haber conocido a Jesús y debía haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Pero ¿saben? Pablo tuvo el mejor privilegio, uno de los tremendos privilegios, que fue ver directamente a Jesucristo glorificado cuando fue llamado camino a Damasco, el capítulo 9 del libro de los Hechos. Así de que aquí fue Dios directamente que lo llamó, tuvo un llamamiento especial. Él también es un apóstol. Acá partimos con el diagrama de los discípulos. Vemos que primero tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Después del segundo grupo apostólico tenemos a Felipe, Bartolomé, Tomás el escéptico y Mateo, Leví el recaudador de impuestos. Después tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, Judas, Lebeo, Tadeo, podemos ver diversos nombres que tiene, Simón el celote y Judas Iscariote. Pedro, un poquito analizar acerca de Pedro, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 18. Acá vamos a hacer un análisis importante, una buena aclaración. Este es el versículo que ocupa la Iglesia Católica, notar que Pedro como el primer papa, como la piedra angular en la Iglesia. Y aquí hay un análisis importante, que debemos irnos remontarnos al griego. Aquí cuando el Señor dice, tú eres Pedro, Pedro viene del griego que sería Petros, que es una piedra, una piedrita. Y dice, sobre esta roca, Jesucristo está hablando sobre sí mismo, sobre esta roca que es Petra, que es una roca, edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo aquí está hablando de sí mismo, está demostrando que Pedro era como una piedrecita, pero él es la verdadera roca y en él es el que se fundamenta la iglesia. Pedro era el hijo de Juan, era un pescador y que tenía a su hermano, también que los dos fueron llamados y obedecieron al instante cuando Jesucristo les dijo que iban a ser pescadores de hombres. El segundo discípulo fue Andrés, que era el hermano de Pedro. Él también cabe señalar que era un ex discípulo de Juan el Bautista. Y cuando el Señor les dije, como mencioné anterior, que iban a ser discípulos, iban a ser pescadores de hombres, dejaron sus redes y lo siguieron. Tenemos ahora el resto que son Jacobo y Juan, que son los hijos de Zebedeo, de que cuando ellos estaban en la barca y Jesús los llamó, aunque estaba su padre, dejaron de remendar sus redes y siguieron al maestro. Acá a estos se les conocía como los hijos del trueno. Jacobo fue muerto por el rey Herodes a espada en Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Y conociendo un poquito acerca de Juan, acerca del discípulo amado, él partió siendo un conocido como los hijos del trueno, en un momento diciendo, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Señor, queremos estar uno a la diestra y el otro a la siniestra, el otro a tu izquierda. El Señor trató de tal forma su corazón de que llegó a ser conocido como el discípulo amado, donde sus humos habían sido bajados y donde el Señor le permitió y le dio un tremendo privilegio de poder escribir el libro de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y conocer el final de la historia con Apocalipsis. Luego tenemos a Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y de Felipe pasamos a Bartolomé o Natanael. Cuando el Señor llamó a Felipe, Felipe fue y halló a Natanael. Y en Juan capítulo 1 del versículo 45 en adelante vemos el llamamiento de Natanael. Le dice, oye, hay una persona nacido de Nazaret de que es el Cristo. Y le dice Natanael, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y después cuando se acercan a Jesús, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Y Natanael le pregunta, ¿de dónde tú me conoces? Bueno, antes que Felipe te fuera a buscar, yo te estaba viendo en la higuera, le dice el Señor. Él queda para adentro, ok, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoció la soberanía de Dios. Después tenemos el discípulo número 7, que es Tomás el escéptico, que cuando Jesús murió, él dijo, ok, yo no voy a creer hasta que yo no meta mis manos en las llagas de Jesús, en todas las heridas que tuvo cuando fue crucificado. Entonces Jesús dijo, ven adelante, no seas incrédulo, ponle la mano en la llaga. Y él tuvo que tener las pruebas, acreditar la resurrección de Cristo. Era desconfiado, era escéptico. Pero curiosamente, luego de esta tremenda experiencia que tuvo con el Señor, después él fue llevado a tener que predicar en lugares como la India, uno de los lugares más idólatras e incrédulos que tenemos actualmente en las civilizaciones actuales. Luego tenemos a Mateo, el hijo de Leví. Era el publicano, era un vendepatria. Mateo era un recaudador de impuestos, donde al recaudar dinero para los romanos era usurero, guardaba tanto para los romanos y para sí mismo. Pero el Señor le dice, sígueme. ¿Y qué hizo? Se levantó y siguió al maestro. Y después tuvo una muy buena actitud de que cuando conoció la verdad de Jesús, hizo una fiesta y llevó a todos sus amigos para que conocieran acerca del Señor. Esa es una buena actitud. Si conocemos las buenas nuevas, ¿por qué vamos a privar que nuestros amigos lo conozcan? Hay que llevarlos a que conozcan a Cristo igual como lo hizo Mateo. Después tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. Después Judas, Lebeo, Tadeo. Tenemos a Simón el Celote, de que él pertenecía a un partido político o religioso, un revolucionario, que andaba matando, todos los romanos, porque ellos buscaban de que los celotes o el cananista buscaban tomar a Israel, que el Mesías que viniera tomara a Israel por un gobierno político. Pero el Señor, nuestro Mesías, su reino no es de este mundo. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis a la palabra Maranata. Maranata en la diapositiva número 68. Maranata tiene 3 significados. El significado del pasado. Ayer, Emmanuel estuvo con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir? El Señor estuvo antes con nosotros. ¿Cuántos podemos ver la fidelidad de Jesús que ha tenido con nosotros en el pasado? ¿Cuántas veces nos ha ayudado? ¿Cuántas veces nos ha bendecido? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Él estuvo con nosotros. Hoy Él está con nosotros todavía. ¿Quién nos sigue dando el hálito de vida? ¿Quién sigue manteniendo nuestra familia? ¿Quién sigue permitiéndonos desarrollarnos y poder existir y abrir nuestros ojos todos los días? Es el Señor. Entonces, si Él estuvo con nosotros, hoy está con nosotros. Y el tercer significado es un significado futuro. Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y esa es la promesa que estamos esperando como cristianos. La próxima diapositiva vemos que es secta y partidos políticos en el tiempo de Jesús. Tenemos los fariseos, saduceos, esenios, celotes y los herodianos. Tenemos una imagen de Jesús y tenemos una moneda donde dice, está este texto muy conocido, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos un esquema en la otra diapositiva, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Como estaban ubicados los discípulos en la última cena que tuvo Jesucristo. Y para poder terminar, Jesús lava los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13, versículos del 4 al 6. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso un agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Creo que el mejor testimonio que podemos tener acerca de la vida y de la persona de Jesucristo es su carácter humilde y de servicio.
entendiendo de que Él es el Dios, el creador de todo, no tuvo problema de humillarse en una labor directamente de esclavos para demostrarles la importancia del servicio a sus discípulos. Y eso es algo que nosotros debemos transmitir ahora todos los siervos del Señor. Jesucristo fue siervo, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros como sus hijos debemos estar dispuestos a poner nuestra vida al servicio de Cristo y de las personas que lo necesitan. Así que bueno, hemos terminado la diapositiva de esta semana. Así que si hay alguna duda, consulta o pregunta, no duden en hacérmela, dejármela aquí a través de los comentarios o en nuestro grupo de WhatsApp. Así que nos estamos viendo la próxima semana para cerrar lo que es el panorama general de estos libros y luego vamos a entrar de lleno estudiando cada libro que componen el Nuevo Testamento. Así que si no hay más que agregar, me despido por esta semana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el video va a estar subido pronto y nos vemos la próxima semana. Así que tengan una linda semana y que Dios les bendiga. Chao.